Bienvenidos queridos estudiantes a otro nuevo video tutorial. En este video continuaremos desarrollando casos de factorización. Hoy veremos el caso de suma y diferencia de cubos. A diferencia del anterior caso que era solamente diferencia de cuadrados, ahora vamos a ver la diferencia, pero también vamos a aumentar la suma. No se olviden que cuando hemos hecho diferencia de cuadrados solamente se podía hacer cuando era resta. En cambio ahora cuando sea suma o resta se puede hacer siempre y cuando los términos sean potencias del número 3, es decir, sean cubos. Veremos el primer ejercicio y aquí nos pide factorizar las siguientes expresiones. Como ven, tenemos dos términos. Para hacer diferencia o suma de cubos solamente deben ser dos términos, es decir, debe ser un binomio. Y ese binomio debe tener cada término potencia del número 3, es decir, al cubo. X al cubo y al cubo entonces sí cumple los requisitos para hacer, en este caso, suma de cubos. Para resolver es muy similar el procedimiento a la diferencia de cuadrados. Lo que vamos a hacer es sacar raíz cúbica de cada término del binomio, raíz cúbica de x cubo y raíz cúbica de y cubo. Como sabemos, el cubo del índice con el cubo del exponente se simplifican dejando solamente como resultado la variable, en este caso x y aquí y. Por lo tanto, la raíz cúbica de x cubo es x y la raíz cúbica de y cubo es y. Estas dos son las raíces cúbicas de cada término del binomio. Pero ¿cómo se anota la factorización? La factorización se anota en dos paréntesis, pero no en dos paréntesis, uno menos otro más como en el anterior caso, sino que en el primer paréntesis vamos a copiar x y y, que son las dos raíces, y copiamos este signo positivo, más. Si fuese menos, el primer signo del paréntesis será menos. En este caso es más, por tanto el signo del primer paréntesis es más. Luego desarrollamos el segundo paréntesis basados en este proceso. Dice, la primera raíz al cuadrado, es decir, x debe ser al cuadrado, menos el segundo producto de las dos raíces, debo multiplicar las dos raíces, x por y en este caso, más la segunda raíz al cuadrado, más y elevado al cuadrado. Lo que está escrito vamos a anotar y vamos a desarrollar en otro paréntesis. Por tanto, copiamos la primera raíz al cuadrado, será x al cuadrado, menos producto de las dos raíces, x por y, x y, aquí tenemos el producto de las dos raíces, más la segunda raíz al cuadrado, en este caso la segunda raíz al cuadrado es y elevado al cuadrado. Esta es la factorización de la suma de cubos de este binomio. Pasemos al segundo ejemplo. En el segundo ejemplo tengo resta de cubos o diferencia de cubos, ya que cada término es potencia, como potencia tiene el cubo, y ahora es una resta o diferencia, y por lo tanto, como tiene dos términos, es un binomio. El procedimiento es el mismo, saco raíz cúbica de cada término, de a cubo le saco su raíz cúbica y de b cubo le saco su raíz cúbica. Simplificamos el cubo de la potencia con el cubo del índice del radical y aquí también simplificamos el cubo de b con el cubo del índice del radical, llegando a obtener raíz cúbica de a cubo es a y raíz cúbica de b cubo es b. Estas dos raíces se anotan en un paréntesis, las dos juntas, con este mismo signo. A, que es la primera raíz, b, la segunda raíz, y el signo menos copiamos al medio. Si es menos, se copia menos, si es más, se copia más. Y vamos a desarrollar la siguiente
el siguiente enunciado. La primera raíz al cuadrado más el producto de las dos raíces. A por B, producto es por, no se olviden, A por B da a B, más la segunda raíz, en este caso B elevado al cuadrado. De esa forma se factoriza tanto la suma de cubos o la diferencia de cubos. Veamos otros ejemplos. El ejemplo número 3, tenemos un binomio que cada número es potencia de cubo y en este caso es más, por tanto es suma de cubos. Para comprobar, sacamos raíz cúbica de cada término de este binomio, raíz cúbica de z cubo y raíz cúbica de 1000. De z cubo se simplifica el cubo de z con el cubo del radical, ¿no? Y raíz cúbica de 1000 calculamos qué número multiplicado 3 veces me da 1000. En este caso será el 10. ¿Por qué? Porque 10 por 10 por 10 me da 1000. Y como se ha simplificado el cubo con el índice del radical de z cubo, su raíz es z. Por tanto, las dos raíces de este binomio, las raíces cúbicas es 7 y 10. Eso se anota en un paréntesis con este mismo signo. Anotamos el paréntesis, la primera raíz z, copiamos este signo más y el número 10, que es la segunda raíz, copiamos después. Luego recordamos, dice la primera raíz al cuadrado, en este caso z al cuadrado. Si es más, continúa con menos el producto de esta primera raíz, que en este caso es z, por la segunda raíz, que es 10, más la segunda raíz, en este caso es 10 elevado al cuadrado. Ahí terminaré la factorización, pero falta resolver aquí algunas operaciones dentro del paréntesis. Por lo tanto, vamos a copiar el primer paréntesis, z más 10, y el segundo paréntesis iremos resolviendo. Z al cuadrado se copia, no hay nada que resolver. Z por 10, 10z, siempre el número delante de la variable. Y finalmente 10 al cuadrado es 100, ya que 10 por 10 me da 100. Este es el resultado de la factorización de este binomio, que es suma de cubos. Veremos otro ejemplo. Tenemos el ejemplo 4. En este caso tenemos un binomio que tiene potencias al cubo, pero ahora es resta, por tanto será diferencia de cubos. Sacamos la raíz cúbica de cada término. De 27m9 raíz cúbica y de 64n a la 6 raíz cúbica. No se olviden que el cubo del índice se simplifica con el exponente. En este caso, tercera de 3, 1, tercera de 9, 3. Igual aquí, tercera de 3, 1, tercera de 6, 2. Por tanto, quedará de la siguiente manera. Raíz cúbica de 27 es 3, porque 3 por 3 por 3 me da 27. Y de m novena, su raíz cúbica será m elevado a la 3, porque se simplificó el índice con el exponente, m a la 3. De 64, su raíz cúbica es 4, porque 4 por 4 por 4 me da 64. Y de n a la 6, como se ha simplificado, su raíz cúbica será n a la 2. Estas dos son las raíces cúbicas de cada término del binomio. Ahora, las dos raíces se anotan en un paréntesis con el mismo signo del binomio, en este caso menos, porque es diferencia de cubos. Copiamos la primera raíz, 3m cubo, y se copia la segunda raíz, 4n cuadrado, con el mismo signo. Luego desarrollamos la primera raíz elevado al cuadrado, en este caso 3m cubo, como tiene letra y número, o número y letra, paréntesis, otro paréntesis aparte, elevado al cuadrado, más la multiplicación de la primera por la segunda raíz, 3m cubo por 4n cuadrado, más
La segunda raíz al cuadrado, como tiene letra y número y exponente, entonces en paréntesis toda la segunda raíz elevamos al cuadrado. Falta resolver todo lo que está en el paréntesis grande, por lo tanto copiamos el paréntesis pequeño tal como está y el segundo resolvemos. 3 al cuadrado me da 9 porque 3 por 3 me da 9 y los números pequeños, los índices se multiplican. 3 por 2 me da 6, entonces será m a la 6. Más copiamos 3 por 4, 12 y las letras se multiplican. M cubo por n cuadrado, m cubo en n cuadrado, ya que no son la misma letra, se copia tal como está. Más copiamos 4 al cuadrado, 4 por 4, 16 y los exponentes se multiplican 2 por 2, n a la 4. Este es el resultado de factorizar por suma de cubos este binomio. Pasemos al siguiente ejemplo. Tenemos el ejemplo número 4, donde tenemos una fracción, ¿no? Con fracciones se trabaja de la misma forma. Igual es un binomio, primero hay que verificar que sea un binomio, y como tiene exponentes múltiplos de 3, por tanto es un binomio al cubo. Por lo tanto, para factorizar aplicaremos, en este caso como es más, suma de cubos. La raíz cúbica de cada término del binomio, del primer término es su raíz cúbica y del segundo término este será su raíz cúbica. Simplificamos el índice con el exponente. Tercera de 3, 1, tercera de 12 da 4. Lo mismo aquí, tercera de 3 da 1, y tercera de 3, 1, y también el 9 simplificamos con el 3, tercera 1, tercera de 9, 3. ¿Qué va a quedarnos de las raíces cúbicas? De 1, su raíz cúbica es 1, de 125 su raíz cúbica es 5, ya que 5 por 5 por 5 me da 125. Y de 1 es 1 porque 1 por 1 por 1 me va a dar 1. Y de la letra queda m elevado a la 4, entonces será m a la 4 la raíz cúbica de la letra o variable. Aquí, de n cubo, como se ha simplificado con el 3, quedará n a la 1, que sobreentiende que aquí hay un 1, y de p a la 9, como se ha simplificado, queda p elevado al exponente 3. Estas son las dos raíces de los términos del binomio. Ahora esas dos raíces se copian en un solo paréntesis con el signo del binomio, en este caso más, y en el segundo paréntesis se desarrolla lo que ya conocemos. Primera raíz elevado al cuadrado menos el producto de las dos raíces, un quinto m a la 4 por n p elevado a 3, más la segunda raíz que es np a la 3 elevado al cuadrado. Falta resolver esto, vamos a resolver. Para ello copiamos el primer paréntesis y resolvemos el segundo paréntesis. 1 al cuadrado da 1, 5 al cuadrado da 25, los exponentes se multiplican, 4 por 2, m a la 8. Copiamos un quinto porque no hay con qué número multiplicar, copiamos un quinto y multiplicamos m4 por n por p al cubo, es lo mismo, ¿no? M a la 4, np al cubo. N al cuadrado me va a dar n al cuadrado, p cubo al cuadrado, 3 por 2 me va a dar 6. De esa forma ya está factorizado el binomio del ejemplo número 4. Pasemos al último ejemplo para concluir la factorización. Tenemos el ejemplo número 5, donde el binomio, en cada término del binomio existe una fracción. Igual vamos a trabajar, en este caso es resta, será diferencia de cubos. Sacamos raíz cúbica de cada término, raíz cúbica del primer término, raíz cúbica del segundo término. Luego simplificamos el índice con el exponente, tercera 1, tercera de 15, 5, tercera 1, tercera de 6, 2.
De esa manera ya se ha sacado la raíz cúbica de las variables o letras, y ahora sacaremos de los números. De 8, su raíz cuadrada va a ser 2, porque 2 por 2 por 2 me da 8. Y de 27 va a ser 3, porque 3 por 3 por 3 me da 27. Y la letra tenemos a elevado a la 5. Lo mismo hacemos para la otra raíz. De 125 es 5, porque 5 por 5 por 5 me da 125. Y de 64 es 4, porque 4 por 4 por 4 me da 64. Y de la variable tenemos b elevado al exponente 2. Estas son las dos raíces que vamos a anotar en un paréntesis con el mismo signo del binomio, en este caso menos. Y desarrollamos el otro paréntesis. Primer término o primera raíz elevado al cuadrado. Si es menos, toditos son más, no se olviden, más el producto de la primera raíz por la segunda raíz, 2 tercios a la 5 por 5 cuartos b a la 2, más la segunda raíz elevado al cuadrado, 5 cuartos b cuadrado elevado al cuadrado. Esto, el primer paréntesis se copia tal como está, y el segundo paréntesis hay que resolver la multiplicación y las potencias. Para poder resolver la multiplicación y las potencias, primero aquí vamos a ver si se puede simplificar. Mitad con mitad de 2 y de 4 se puede sacar mitad de 2 da 1, mitad de 4 da 2, ¿no? Luego vamos a multiplicar, el primer paréntesis hemos copiado, 2 al cuadrado da 4, 3 al cuadrado da 9, y a la 5 elevado al cuadrado se multiplican los exponentes, 5 por 2 a la 10. Aquí hemos simplificado cruzado porque es multiplicación, entonces multiplica los de arriba, numeradores con numeradores, y los de abajo, denominadores con denominadores. 1 por 5 da 5, 3 por 2 da 6, y a 5b2 se copia a 5b2. Luego resolvemos el último paréntesis, 5 al cuadrado da 25, 4 al cuadrado da 16, y b cuadrado al cuadrado me da b a la 4. Con esto hemos concluido la factorización del binomio que tenía fracciones. Con esto concluimos el video tutorial del día de hoy. Si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre los ejemplos, no duden en hacerlo por vía WhatsApp o también o dejar sus comentarios del video que estará en YouTube. Gracias por su atención y será hasta otro video tutorial.